Hoy hemos hecho carrillera de atún rojo estofada al cava con una base de parmentier. Ingredients: galta de tonyina vermella, ceba de figueres, alls, tomàquet madur, pebrot, pastanaga y cava. Para hacer la parmentier, que será la base del plato: patata Mona Lisa, queso crema, mantequilla, emmental, aceite, sal, pimienta y crema de leche. En este caso, leche evaporada. Vamos a cortar toda la bresa, no hace falta que la cortemos muy pequeña. Yo lo voy a hacer porque así vamos a ir más rápidos, ¿eh? Pero como al final lo vamos a colar, no hay ningún problema, ¿eh? El tomàquet el que farem és treure-li la llavor, vale? Perquè no va bé, eh? La llavor hi dona una acidesa massa forta, ¿vale? Bueno, ya lo tenemos casi todo en trocitos pequeñitos. Y ahora cortaremos las carrilleras. Bueno, vamos a trocearlas en trozos ni demasiado grandes ni demasiado pequeños. Para la parmentier pelamos y troceamos las patatas en trozos medianos aproximadamente. Las coceremos con agua y sal más o menos unos 30 minutos, ¿eh? Bien, a fuego no demasiado fuerte, ¿eh? Les ponemos un poco de sal y que cuezan. Bien. Tenemos 30 minutos para la cocción de las patatas para hacer la parmentier. Marcar las carrilleras con fuego fuerte. Y vamos a poner solo un poco de pimienta. No vamos a poner sal porque la sal en este punto lo que haría sería dejar la carrillera muy dura, ¿eh? Ya la pondremos al final. Una vez marcadas las reservamos, ¿eh? Y en este mismo aceite haremos la farsa, ¿eh? Empezaremos con el ajo, lo sofreímos un poquito. Las patatas ya veis que van cociendo a fuego no muy fuerte, ¿eh? Luego ahora ponemos la cebolla y la marcamos. Ponemos un poquito de sal, así irá un poco más deprisa, ¿eh? Un poquito más de aceite. Seguimos a fuego fuerte. Sí, sí, sí. Cuando esté un poco dorada ya pondremos, o ahora mismo ya podemos poner la zanahoria. Lo que no tenga agua, ¿eh? Los productos que no tengan agua se cuecen prácticamente al mismo tiempo, ¿eh?
Ahora en este punto añadimos el pimiento, también que se va sofriendo. En este punto añadimos el cava y lo que haremos es que evapore todo el alcohol. Ara que ja ha reduït tot l'alcohol i el cava, hi afegim el tomàquet i el deixarem que sofregeixi també força estona, que quedi ben marcat i perdi l'aigua. Vale, en aquest punt hi afegim aigua, un got aproximadament, i el que farem ara és baixar el foc al mínim, ho taparem i ho deixem coure aproximadament una hora y mitja. Bien, vamos a acabar ahora la parmentier, ya tenemos la patata cocida. Primero pondremos algo de líquido, lo que es la leche evaporada, una parte, para ver qué consistencia va a tener. Luego vamos a poner las patatas. Nunca vamos a utilizar el agua de cocción, porque si utilizamos el agua de cocción, lo que va a hacer es una textura demasiado gomosa. Pues si necesitamos más líquido, pondremos agua sin haber cocido. Vale, ponemos las patatas. Vale, muy bien. Ahora pondremos el queso. Vale. La mantequilla. Hay que ser generosos con la mantequilla. El cocinero más famoso de Francia, Joël Robuchon, dice que es tanto por tanto. Yo no pongo tanta, pero bueno, hay que poner. Luego pondremos elemental, ¿vale? Y algo más de líquido. Pondremos ahora a turbinar, a ver qué textura tiene, ¿vale? ¿Ves? Ya va mezclando, cada uno con su máquina. Esta no es demasiado buena, pero bueno, ya va mezclando, ¿veis? Vamos a parar un poco y ahora probaremos para rectificar de sal. Vamos a poner sal, cada uno a su gusto, y pimienta. Recién molida, que es mucho mejor. Un poco de aceite de oliva. La textura creo que está bastante bien, si no ahora miraremos y pondremos algo de agua caliente y volvemos a turbinar. Turbinamos hasta tener la textura que queramos. Bueno, bien, ya se ha mezclado, volvemos a probar. Perfecta. Ya la dejamos así, la reservamos para luego emplatar. Bien, ya ha pasado una hora y media más o menos. Ya tenemos esto muy bien estofado y ha dejado todo lo que tiene que dejar. Y ahora lo que vamos a hacer es pasarlo por el chino. Bueno. Se trata simplemente de pasar, que deje todos los zumos, todo el jugo. Cuanto más mejor, ahí queda toda la sustancia. Bien, una vez lo hemos pasado por el chino, vamos a volver a poner las carrilleras y las dejaremos cocer unos 15 minutos más o menos, a fuego medio. Bien, ahora llevamos unos 10 minutos estofando, más o menos. Y les vamos a poner un hilo de miel.
Esto le va a dar un punto dulce, fantástico. Miel de romero, que además este año le han dado el premio a la mejor miel de Cataluña. No estaba en la mise en place, pero es que aquí improvisamos. Exacto. Y lo dejamos 10 minutos más. Vamos a probar cómo está a punto de sal. Vale, vamos a rectificar un poquito de sal y algo de pimienta también. Esto al gusto cada uno. Le damos la vuelta. Esto ya está muy tierno, es como una carrillera prácticamente de cerdo, pero claro, con el gusto del atún rojo, ¿no? Nada, 3 minutos más y emplatamos. Emplatamos. Bueno, vamos a poner una cama de parmentier. Esto al gusto. Es bastante contundente, pero bueno. Luego va a ir una sal de pimienta del Delta. Y ahora ponemos la carrillera. Vamos a poner 2 trozos. Y salseamos un poquito. Acabamos cortando un poco de cebollino. Pues ya lo tenemos. Hoy hemos hecho carrillera de atún rojo estofada al cava con una base de parmentier. Salud y cava.